Buenos días a todos desde la Universidad Tokai de Kanagawa en Japón. Mi nombre es Santiago Martín Ciprián de esta universidad, de la Universidad Tokai, y quiero dar las gracias a la organización de este Congreso Internacional Complutense de Asia Oriental 2022, Asia Sobrenatural, Religión, Ritualidad y Folclore en Asia. Bueno, comenzamos nuestra intervención. Antes que nada les quiero decir que, bueno, como tenemos 20 minutos, hay muchas cosas y hay muchos temas que tratar. De algunas cosas iré más deprisa, entonces dejaré este PowerPoint en mi página de academia para que todas las personas interesadas lo puedan ver, comentar y enviarme email y discutir de todas estas cosas posteriormente. Bueno, vamos a ver el esquema de la intervención. Tenemos una introducción, la etimología de las lecturas on, go-on y ka-on. Luego tenemos la etimología de la lectura del kuyomi, kami, y las conclusiones. Bueno, la bibliografía, como es natural, en la introducción vamos a hablar de la evolución gráfica muy rápidamente. Hablaremos también de los problemas que plantean desde el punto de vista de los estudios japoneses el shinograma Jin, Shin, Kami. Bueno, entonces vamos allá. Primero, en la introducción vamos a ver las cuestiones. Bien, vamos a ver toda la evolución gráfica de Jin, Shin, etc. Aquí tenemos todas las épocas. Tenemos aquí también de dónde hemos sacado todo este material y vamos a ir viendo rápidamente cómo ha evolucionado el kanji, el sinograma de Dios. Y bueno, aquí lo tenemos. En fin, problemas que plantea. Bueno, pues el problema que plantea la lectura OM, básicamente el término en chino medio temprano, ¿cuál es el étimo original? Si tenía una fricativa o tenía una africada. Bien, ¿cuál es el núcleo vocálico? Si es un núcleo vocálico simple o si es un núcleo vocálico complejo con una semivocal y una vocal breve, como nos dice Carlsen. Y los problemas planteados por la lectura KUM, que desde mi punto de vista es el más interesante, ¿cuál es la evolución o cuál es la historia más bien de Kamui en japonés antiguo, Kami en japonés moderno? Bien, aquí tenemos, vamos a continuar. Y aquí tenemos primero la etimología de las lecturas on-yomi en japonés. Go-on, la más antigua, y ka-on, la más moderna. Bueno, más moderna del siglo VIII, más o menos, ¿no? Final del siglo VII, principio del siglo VIII. Esto es el material que hemos utilizado. Bernhard Karlgren, que todos ustedes los que se dedican a la historia del chino lo conocen perfectamente, es el gran gigante de los estudios chinos. Hemos utilizado Grammatica Serica Rekensa y el Compendium en la explicación de su sistema, una obra maravillosa que yo le recomiendo no a los sinólogos, a los expertos en lenguas orientales, sino a todos los lingüistas. Bien, la obra de Karlgren está mejorada por Di Fan-Cui. Aquí tenemos su artículo principal y nosotros hemos utilizado la versión de Alex Schwessler, que aquí han visto ustedes. Bueno, también hemos utilizado, obviamente, la gran obra del año 14 de Baxter y Sagard, el Old Chinese. Aquí tenemos a Baxter y aquí tenemos a Sagard. Bien. Y, por supuesto, hemos utilizado también el grandioso manual de Handbook of Old Chinese Phonology. Bueno, vamos a ver ahora mismo las lecturas de Gong, que tenemos Xin, Jin en la lengua moderna, como por ejemplo Jinja en chino medio temprano, Shin en la lengua moderna, en Kaon, de donde tenemos Shinto, las formas en chino medio tardío, y entonces vamos viendo todas las formas que tenemos aquí. No tenemos tiempo a explicarlas una por una, es una pena. Y finalmente ya tenemos aquí todas las formas y vamos a ver la fricativa frente a la fricada. Vemos que no tenemos ninguna fricada, entonces tenemos que reconstruir la fricativa por fuerza. Reconstruimos la de la izquierda, no la de la derecha. Y luego la I frente a la Y. Vemos que solo tenemos dos formas con dos vocales y entonces, pues lógicamente vamos a reconstruir la I y no la Y.
esto y ya vamos a continuar a la lectura Kum. Bien, ¿cuál es la historia de por qué hemos trabajado en Kami? Bueno, esto en mayo del año pasado, del año 21, invitamos a nuestra clase de la Universidad de Salamanca de Historia de la Lengua japonesa, a Alexander Bobin, a que nos a que nos hablara sobre el origen de la lengua japonesa. Y entonces, casualmente, él sacó el tema de la palabra kami. Siempre yo había defendido, y él también, como veremos adelante, que esto era un préstamo del japonés al ainu. Pero, sorpresivamente, él me dijo que no, que él estaba convencido y que tenía argumentos. No elaboró más porque nos habló media hora y habló de muchas cosas, de que el préstamo era al revés, que era del ainu al japonés. Y entonces esto me dio curiosidad para estudiar más sobre el tema. Y entonces es de lo que les voy a hablar ahora. Bien, tenemos, aquí tenemos el manual, el diccionario en el que estaba trabajando Bobin. No sé si saben, los que se dedican a la lengua japonesa sabrán que desgraciadamente a finales de marzo de este año falleció. Y él estaba trabajando en un grandísimo diccionario etimológico de las lenguas japónicas, que espero que su equipo puedan terminarlo. Bueno, y entonces yo esperaba que la palabra kami apareciera en este diccionario. Entonces ya quizá las cosas que digo ahora, cuando aparezca este diccionario, ustedes pensarán que son tonterías, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Entonces vamos a ver el estado de las cosas. ¿Cuál es la circunstancia? Aquí tenemos Asia Oriental y entonces tenemos un japonés antiguo, Kamui, japonés moderno, Kami. En Ryukyu tenemos Kan. En Ainu tenemos Kamui también. Una pronunciación casi igual al japonés antiguo. Y tenemos una forma antigua de un monte que se llama Kamsam en Corea, un poco más al sur, de donde está el kanji, los dos sinogramas. Esto está sacado precisamente de una obra de Alexander Bovin, coreo-japónica, ¿no? Si no me equivoco, es del año 11 o 12, no me acuerdo ahora. Bueno, en fin. Entonces, hoy en día se escribe de forma diferente. ¿Esto es japónico? Es protocoreano japónico, él nos diría que es japónico. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Hay un artículo que yo no le recomiendo, pero que esta parte está muy bien, de un señor que se llama Tessinon, ¿no? En el que habla de las cuatro posibles orígenes o de la evolución de Kami, ¿no? Que Kami y Kamui, las dos palabras, esto del Ainu y del japonés, no estén relacionadas, que procedan ambas de una lengua común, porque tengan el mismo origen, que el Ainu Kamui venga del japonés Kami, de Kamui también, ¿vale? Y que el japonés Kamui esto venga al revés del Ainu Kamui. Bueno, lo primero es improbable, pero no imposible. Tenemos mirar y miru en español y en japonés que se parecen mucho, podría ser una casualidad, no es imposible. Luego tenemos, es imposible porque esto de aquí, que no son dos lenguas emparentadas, el japonés, entonces lo borramos. Entonces, estas dos cuestiones son probables. Pues una de las dos tiene que ser la realidad, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dicen los sabios. Aquí tenemos a Samuel Martin y su gran The Japanese Language Through Time. Bien, y entonces él nos dice que Kami está de o al, y nos habla de oso, nos pone aquí la cuestión del oso y una kumasine, en el que argumenta porque Kami y Kuma tienen relación. Bien. Un segundo, la reconstrucción de Proto-Ainu del mismo Bovin, en la que él nos dice claramente que él considera que procede del japonés antiguo. Bien. Aquí tenemos el diccionario
de Bachelor, el diccionario de Ainu de Bachelor. Lo curioso es que Bachelor no dice nada, por lo que suponemos que, claro, como calla y todo el mundo piensa que la palabra del Ainu viene del japonés, pues él no piensa lo mismo. Bien, y tenemos el conocido manual de Frelesvik, en el que Frelesvik nos dice que la palabra japonesa viene del Ainu, aunque no descarta lo contrario. Y aquí tenemos un señor, que es Akulov Alexander, este señor de aquí, no es demasiado conocido, pero bueno, él nos dice que, bueno, nos da un argumento muy interesante para decir que kami, o sea que kamui en Ainu no puede venir del japonés, porque es una palabra demasiado, no puede ser un préstamo próximo del japonés antiguo, porque es una palabra demasiado importante para haber sido tomada en préstamo de un tiempo poco antes de que, vamos, que es una palabra muy íntima del léxico Ainu. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Las posibilidades que tenemos, otra vez, es que tendríamos un japónico kamui, que ha pasado a kamui en japonés antiguo, que es lo mismo, que en la lengua de Ryukyu, en Ryukyu-go, tenemos kan, y esto habría pasado a un Ainu. Vale, ahora lo contrario, que sea un préstamo del Ainu. Entonces tendríamos otra vez el Ainu Kamui, el japonés Kamui, el Ryukyu Kan y Kamsan. ¿Y entonces qué hacemos con esto? Pues no sabemos. Vale. Y entonces aquí tenemos la cuestión, ¿cómo explicamos que Kamui es uno de los elementos más antiguos del léxico Ainu? ¿Y cómo explicamos Kamsan? Estos son los dos problemas que tenemos. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, en lo que quedamos es que, viendo una visión amplia de las lenguas de Asia Oriental, tenemos el japónico, el coreánico, el ainu, nizk, que es una lengua que da préstamos tanto al coreánico como al ainu. Y tenemos las lenguas chukotko-kamchatka. Estas lenguas, hay una opinión o hay una teoría que dice que proceden de una misma protolengua. Entonces, esto se explicaría de esta manera. Vale. Aquí en el diccionario de Fortescue nos encontramos una forma kamak, ¿sí? Bien, que significa espíritu malvado, espíritu de la montaña, que nos viene muy bien para esto que estamos explicando. ¿Bien? El mapa de espíritu divinidad tendríamos japonés antiguo, Ryukyu, Ainu, japónico, las lenguas Chukotko, Kamchatka, Kamak. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las posibilidades, existencia de Proto-Chukotno Kamchatka, no existencia de Proto-Chukotno Kamchatka. Y entonces podemos tener que Kam y Kamui fueran préstamos independientes, así, o que no exista un Proto-Chukotno Kamchatka. Esto vemos que no está demostrado. Por tanto, según la navaja de Ockham, lo lógico es que sea una palabra de área, que nos es difícil decir si viene de una lengua a otra, si es un préstamo de unos a otros o de otros a unos. Es una palabra que aparece en el pool de Asia Oriental y que la van tomando unos a otros, que yo creo que hoy por hoy es imposible decir de dónde ha salido. Entonces tenemos esto, y esta de Kamak ha pasado a todas las lenguas. Bueno, esto no quiere decir que del Ainu no haya pasado al japonés, del japonés no haya pasado al Ainu, es una palabra que va de acá para allá. Bien, y entonces, ¿cómo proponemos la evolución posible, la evolución fonética de Kamak? Bueno, tenemos que tener en cuenta que Kamak realmente es Kamak, con el acento en la A, en Proto-Chukotno Kamchatka, y que esa A es una A breve por el acento, pero que también es una A velar. Es una A velar, este es el sistema del Proto-Chukotno Kamchatka. Ahí lo tenemos, ahí tenemos esa. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí tenemos la teoría de Frelesvik, que dice que este tipo de palabras
proceden de una consonante que se ha convertido en, él lo escribe en Y, pero sería, lo podemos considerar una I normal, corriente y moliente. Venga. Y entonces, aquí tenemos la evolución de la K a un Ichlaut, ¿eh? Aquí lo vemos, una K velar que puede ser tanto una palatal como una velar. Fredesvik opina que sería una palatal, pero tanto puede ser, da igual. Y entonces tendríamos esta evolución a I a una I consonántica o semivocálica. Aquí tenemos, puede ser cualquiera de las dos, él considera que es la de la izquierda, pero puede ser también la de la derecha. Tendríamos Kamai con una I, y aquí una evolución de la A a una U por asimilación, asimilación regresiva. Bien, y esto es lo que tendríamos. Conclusiones. Bien, la forma del chino medio, origen de las lecturas on japonesas, Jin-Shin, perdón, sería de semiconsonante o semivocal, depende de cómo lo miremos, interior. Semiconsonante más bien. Presentaría una consonante inicial fricativa, no africada, como quieren Baxter y Sagart, y la lectura kun del japonés moderno sería kami, que sigue siendo controvertida. Todavía no podemos determinar su origen, pudiera ser un préstamo, pudiera ser una palabra cultural, y su etimología constituye un campo de investigación abierto y apasionante. Bueno, y aquí tenemos la bibliografía y los agradecimientos, pues como ya decíamos, a la Universidad China de Hong Kong por su página y a mi alumna Elena Barco Herrera, con la que he discutido todo esto durante 5 años, y a la memoria de Sasha Bobin, con el que también discutí esto y que por desgracia no lo podré discutir más. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, en especial a Arantxa Sinovas y a Minerva Muñoz, que han sido muy amables en la preparación de todo esto. Bueno, hasta pronto, muchas gracias, adiós.